tardes. Damos inicio a la audiencia en la causa R62-2015, ENAP, Refinería Sociedad Anónima, con fiscal marítimo de la Gobernación Marítima de Valparaíso. Se han anunciado para alegar por la reclamante, don Jorge Bermúdez Soto, y por el reclamado, don Rubén Saavedra Fernández. Iniciamos la audiencia con la relación del relator don Sergio Pérez, por favor. Gracias, señor presidente. En la audiencia de hoy concurren como reclamante ENAP Refinería Sociedad Anónima, en adelante la reclamante o ENAP, y como reclamado el señor fiscal marítimo de la Gobernación Marítima de Valparaíso, en adelante el reclamado. Lo impugnado es la resolución FM ordinario número 12.050-10-1, emitida por el reclamado el 9 de enero de 2015 y que rechazó el recurso de reposición interpuesto por ENAP en contra del dictamen fiscal de formulación de cargos, en adelante cargos, evacuado por esa misma autoridad marítima el 26 de noviembre de 2014, luego de la investigación sumaria administrativa marítima, en adelante ISA, instruida con el objeto de determinar las causas, circunstancias y eventuales responsables en el derrame de hidrocarburos en la bahía de Quinteros, ocurrido el día miércoles 24 de septiembre de 2014. A continuación, ilustre tribunal, me referiré sucintamente a los antecedentes más relevantes de la reclamación. El 23 de septiembre de 2014, el buque tanque LR Mimosa se encontraba amarrado mediante espías al terminal Monoboya ENAP, en la bahía de Quintero, y con sus mangueras flexibles instaladas, a través de las cuales se inició, a partir de las 17:24 de la tarde, el procedimiento de descarga del petróleo crudo que transportaba. Desde el inicio de dichas actividades, conforme a lo exigido por el estudio de maniobrabilidad del terminal, se encontraba a bordo de la nave el señor Alejandro Germán, en su calidad de práctico de puerto, y amarrado a popa el remolcador Ram Orcón, cuyo objetivo era mantener al buque tanque alejado de la monoboya y, al mismo tiempo, mantenerla bien ubicada para evitar daños a los flexibles y o el sistema de conexión a bordo. A las 21:25 horas, el señor Germán fue reemplazado por el práctico oficial señor Eliseo Jamet, y a las 3:54 de la mañana, el remolcador fue a su vez sustituido por el Ram Puyehue, el que siguió arrastrando el buque tanque en dirección opuesta al terminal Monoboya de ENAP. Alrededor de 10 minutos después del cambio de remolcador, hubo un corte en las espías que amarraban dicho buque tanque a la monoboya, para luego producirse el desacople de las mangueras flexibles, cayendo estas al mar y produciéndose un derrame aproximado de 38.7 metros cúbicos de petróleo crudo. Frente a dicho derrame, el gobernador marítimo de Valparaíso dispuso instruir la referida ISA mediante resolución GM, ordinario número 12.050-10-15, del 24 de septiembre de 2014, procediendo el señor fiscal marítimo a formular cargos el día 26 de noviembre del mismo año. En lo que a ENAP se refiere, se estimó que le cabía responsabilidad en los hechos materias de la investigación por no mantener el sistema de amarre de su terminal monoboya conforme a las condiciones señaladas en el respectivo estudio de maniobrabilidad, además de no contemplar procedimientos específicos tendientes a minimizar los riesgos de contaminación asociados al cambio de remolcadores en su terminal, haciéndola acreedora de una multa de 100.000 pesos oro. Se consideró como atenuante la adopción de medidas para minimizar los daños por contaminación. El 15 de diciembre de 2014, ENAP interpuso recurso de reposición en contra de los cargos, fundado en el artículo 59, inciso final de la Ley 19.880, que establece las bases del procedimiento administrativo, en adelante Ley número 19.880, solicitando a la autoridad marítima, entre otras cosas, su invalidación por las ilegalidades de la que adolecería, en virtud de la facultad que le fue otorgada mediante el artículo 53 de la Ley 19.880. Asimismo, requirió que la autoridad dejara sin efecto la ISA, disponiendo la iniciación de una nueva. Tales solicitudes fueron rechazadas por el fiscal marítimo mediante resolución FM ordinario número 12.050-10-1, de fecha 9 de enero del 2015. El 18 de febrero del mismo año, ENAP habría interpuesto, por encontrarse fuera de la región de asiento del tribunal, solicitud de remisión de reclamación a este tribunal en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, para distribución al juzgado de letras en lo civil que correspondiera. La referida reclamación, despachada mediante oficio 348 del 2015 del tercer juzgado civil de mayor cuantía de Viña del Mar,
Fue recibida en esta sede el día 26 de febrero y admitida a tramitación el 23 de marzo del año en curso. El 15 de abril se abrió informe por parte del Consejo de Defensa del Estado en representación del reclamado de autos. Los distintos temas por los cuales las partes emitieron sus argumentaciones pueden resumirse en: primero, impugnabilidad de la resolución cargos e incompetencia de este tribunal. Segundo, ilegalidades de la resolución impugnada. Y tercero, extemporalidad de la acción deducida. Respecto de la impugnabilidad de la resolución cargos, ENAP aduce en primer lugar que dicha resolución es, a su juicio, un acto administrativo final, en los términos del artículo 3 de la Ley 19.880, ya que sería una verdadera decisión formal que concluye la instrucción de un sumario, atribuyendo responsabilidad y fijando una sanción de multa, la que incluso sería graduada mediante un atenuante. Sería claro, indica que tal resolución, más que una simple formulación de cargos, es una verdadera resolución sancionadora, por ende impugnable. Para el caso de que el tribunal llegase a estimar que se trata de un acto trámite, la reclamante agrega que la resolución igualmente sería reclamable, conforme al artículo inciso segundo de la Ley 19.880, ya que en los hechos imposibilita el continuar con lo que ella califica como un procedimiento administrativo de investigación, poniendo término a tal procedimiento e impidiendo a los interesados acompañar antecedentes probatorios o solicitar diligencias. Además, tal resolución dejaría en la indefensión a ENAP por una serie de ilegalidades e incumplimientos del principio de debido proceso administrativo. El reclamado responde en contrapartida que la resolución cargos constituye un acto trámite por no tener carácter decisorio, limitándose el fiscal marítimo a proponer una sanción. Agrega que dicho acto no sería, por su naturaleza, impugnable, ya que no impide el continuar con el procedimiento ni produce la indefensión de la reclamante. No determinaría la imposibilidad de continuar el procedimiento, ya que indica, con la formulación de cargos se formaliza la ISA, y es en ese momento en que se inicia la etapa para la formulación de descargos, pudiendo la reclamante aportar nuevas pruebas y solicitar la realización de las diligencias probatorias que estime pertinentes. Por su parte, no produciría la indefensión de la reclamante, ya que la ISA se habría efectuado de conformidad al procedimiento administrativo que la ley y el reglamento prevén para este efecto, respetando plenamente los principios contenidos en la Ley 19.880. Luego, la reclamante añade que el recurso de reposición, cuyas causales de procedencia no se encontrarían limitadas, era la vía adecuada para, frente a tales ilegalidades, solicitar a la autoridad administrativa, en este caso al señor fiscal marítimo, el ejercicio de su potestad invalidatoria. Así lo dispondría el artículo 59, inciso final, en relación al artículo 53, inciso primero de la Ley 19.880. Agrega a este respecto que la resolución que rechazó dicho recurso tendría la virtualidad de resolver un procedimiento administrativo de invalidación de un acto de carácter ambiental, en los términos exigidos por el artículo 17, número 8 de la Ley 20.600, que crea los tribunales ambientales, ya que sería la resolución final de un procedimiento administrativo de invalidación de un acto administrativo de carácter ambiental, por estar directamente asociado a un instrumento de gestión ambiental. A este respecto señala que es perfectamente plausible que existan tales instrumentos fuera de la Ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente, en adelante la Ley 19.300, ya sea en leyes sectoriales o en normas de carácter reglamentario. Lo relevante sería que sean utilizadas para alcanzar la protección del medio ambiente. En el caso de autos, estaríamos en presencia de un instrumento de gestión ambiental que tiene por objeto la protección marina y del medio ambiente acuático, el Decreto Supremo número 1 de 1992 del Ministerio de Defensa, que aprueba el reglamento para el control de la contaminación acuática. Al respecto, el reclamado argumenta que en los hechos no se cumplen los requisitos copulativos exigidos por el artículo 17, número 8, necesarios para acudir ante esta judicatura, por lo que el tribunal sería incompetente. En efecto, en primer lugar, la reclamación no deriva de un procedimiento administrativo de invalidación, sino que de una vía recursiva ordinaria, el recurso de reposición. La reclamante pretendería asignar los mismos efectos jurídicos a este recurso que a una solicitud de invalidación, confundiendo sus regímenes procesales y sustantivos. El artículo 17, número 8, se habría establecido, asegura, como la vía de impugnación judicial contra resoluciones administrativas que resuelven un procedimiento administrativo de invalidación, mas no respecto a resoluciones que resuelven recursos administrativos ordinarios o especiales. En segundo lugar, el reclamado aduce que este tribunal no sería competente, además, porque la formulación de cargos no constituye un acto administrativo ambiental asociado a un instrumento de gestión ambiental.
La autoridad marítima, al dar curso a un procedimiento sancionador, no estaría aplicando o gestionando alguno de tales instrumentos, sino que estaría ejerciendo sus potestades de policía administrativa, ligada más bien a lo que la doctrina calificaría como normas de derecho ambiental especial. Agrega además que los instrumentos de gestión ambiental se encuentran expresamente recogidos y regulados en el título segundo de la Ley 19.300, no habiéndose incluido tal reglamento en la enumeración, a pesar de ser dicha ley posterior. El instrumento de gestión ambiental en este caso sería más bien la norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de riles a aguas marinas y continentales, o sea, el Decreto Supremo 90 del año 2000. Termina este punto señalando que el artículo 108 del Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática constituye un permiso ambiental sectorial en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, más no un instrumento de gestión ambiental. El segundo tema debatido se refirió a las supuestas ilegalidades de que adolecería la resolución impugnada. En este punto, la reclamante distingue por una parte entre aquellas que dicen relación con las ilegalidades propias del acto administrativo o cargos, que la resolución que resuelve el recurso no habría subsanado, y por otra, aquellas ligadas a la resolución que resuelve la solicitud de invalidación. En cuanto a las ilegalidades del acto administrativo cargos, que fueron confirmadas con ocasión de la resolución del recurso de reposición, serían variadas. La primera de ellas dice relación con que tal resolución, y en general todo el procedimiento aplicado a la tramitación de la ISA, confunde la responsabilidad administrativa con la disciplinaria, sancionando a la reclamante en un procedimiento de investigación diseñado para perseguir la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Luego, indica que se habría vulnerado la Ley 19.880, norma de superior jerarquía que los reglamentos que regularon tal procedimiento, cometiendo en su sustanciación una serie de ilegalidades. ¿Cuáles son? A. La omisión de etapas esenciales del procedimiento administrativo sancionador. B. La vulneración del derecho a defensa consagrado en la Constitución. C. La transgresión al principio de imparcialidad al no investigar otros sujetos responsables, en particular el capitán de fragata señor Eliseo Hamed. D. La infracción al principio de contradictoriedad. Y E. La vulneración de los derechos del interesado en el procedimiento administrativo. Tales ilegalidades no habrían sido remediadas por la resolución impugnada. Finalmente, alega una serie de vicios sustantivos, en específico A. La falta de indicación de cuál fue la infracción cometida y si esa es la sanción que corresponde aplicar a la misma. B. La falta de fundamentación de las conclusiones y decisiones a las que se arriban los cargos. Y C. La exclusión de la consideración de las repercusiones ecológicas del derrame. Por su parte, el reclamado alega la plena legalidad de la totalidad del procedimiento administrativo sancionador. Inicia su argumentación explicando el marco legal de las ISA por contaminación de las aguas sometidas a la jurisdicción nacional, refiriéndose a las normas atributivas de competencia, las potestades sancionatorias y las reglas de procedimiento. Luego se refirió a la ISA en particular, explicando los antecedentes del derrame, las etapas de la investigación, las infracciones y responsabilidades detectadas, así como las multas propuestas, explicando cada una de las etapas ocurridas con posterioridad a los cargos, en donde la reclamante habría tenido la facultad de presentar sus descargos y solicitar diligencias de prueba. Aclara que incluso se habría reabierto la investigación, otorgándose un nuevo término probatorio, donde se estaría reevaluando las responsabilidades del práctico oficial. Frente a ello, el reclamante sostuvo la inexistencia de ilegalidades en dicha ISA, ya que según él no existirían vicios procedimentales ni de omisión de etapas en el procedimiento administrativo sancionador, el que se habría sustanciado en cumplimiento de la normativa aplicable, la que en nada pugnaría con las disposiciones de la Ley 19.880. Asimismo aclara que, a su juicio, A. No existiría vulneración al principio de imparcialidad, explicando el por qué el fiscal marítimo se declaró incompetente para sancionar al práctico oficial. B. Que no existiría vulneración al principio de contradictoriedad, repitiendo las etapas del procedimiento que aseguraran a su juicio el cumplimiento de las garantías procesales del reclamante. C. Que no existiría una vulneración a los derechos de NAP en su calidad de interesado, con anterioridad y posterioridad a la formulación de los cargos. D. Que era necesaria la reserva en la ISA con el fin de asegurar el éxito de la investigación. Y E, finalmente, señala que la formulación de cargos no tendría a su juicio vicios sustantivos. Respecto a los vicios específicos de que adolecería la resolución que resuelve la solicitud de invalidación, ENAP estima que el fiscal marítimo, además de incurrir en las mismas ilegalidades de los cargos antes mencionadas, incurre en otras.
Ellas son: A, que la resolución fue de plano, en vez de haber iniciado un procedimiento administrativo para recabar antecedentes y fundamentos para adoptar una nueva resolución. B, que sometió un trámite esencial, la audiencia de los interesados, en los términos del inciso primero del artículo 53 de la Ley 19.880. C, que la resolución habría vulnerado derechos de los interesados, en especial el derecho a conocer el estado de tramitación del procedimiento en cuestión. D, que la resolución habría sido infundada al no pronunciarse acerca de ninguna de las ilegalidades alegadas, limitándose a señalar que no se habría advertido cómo el derecho de defensa de ENAP pudo verse visto vulnerado con motivo de la investigación y que no se apreciaría la necesidad de invalidarla. E, que la resolución sería errónea por desconocer el carácter de acto impugnable del dictamen fiscal. Y F, que la resolución habría aplicado normas ilegales de procedimiento al invocar el artículo 158 del Reglamento General de Orden, Seguridad y Disciplina en las naves y litoral de la República. El reclamado, por su parte, alega la inexistencia de ilegalidades en tal resolución. Indica que: A, el recurso fue rechazado por su total y absoluta improcedencia, lo que correspondía fuese declarado de plano. B, en cuanto a la supuesta omisión de la audiencia a los interesados, aduce que el artículo 59 que regula el recurso de reposición no contempla tal audiencia, la que se encuentra prevista para el ejercicio de la potestad invalidatoria del artículo 53, no siendo correcto mezclar o confundir una cosa con la otra. Distinto hubiera sido, indica, si la reclamante hubiera interpuesto en forma una solicitud de invalidación. C, luego, agrega que la calidad de acto trámite del dictamen hace perder efectividad a las vulneraciones alegadas, todas las cuales giran en torno a la idea de que el dictamen pone fin al procedimiento o deja a ENAP en la indefensión, lo que no se ajustaría a la realidad. D, señala además que la resolución se encuentra debidamente fundada y motivada, la que basta que sea sucinta y suficiente. E, finalmente, repite que el dictamen es un acto trámite por cuanto no tiene un carácter decisorio, constituyendo una propuesta de resolución modificable, por lo que no es un acto que produzca estado ni cosa juzgada. Como argumento aparte, el reclamado alega la extemporalidad de la reclamación deducida, ya que, al haber sido notificado el acto impugnado con fecha 14 de enero de 2015, el plazo de 30 días hábiles para deducir la acción habría vencido el día 18 de febrero de ese año. Dado que ENAP, a diferencia de lo que informó en autos, habría presentado su reclamación en la Corte de Apelaciones de Valparaíso para distribución el día 19 de febrero, lo que constaría en el timbre del registro de ingreso de dicha Corte, esta se encontraría fuera de plazo. Para cerrar, ilustre tribunal, resta informar que la reclamante solicitó que, para restablecer el imperio del derecho, se deberá declarar el acto administrativo que resuelve la solicitud de invalidación como no conforme a la normativa vigente, y pide se declare la nulidad de dicho acto administrativo, del acto administrativo de cargos que le precede y de la ISA sustanciada, ordenando a la autoridad marítima instruir un nuevo procedimiento administrativo según lo dispuesto en la Ley 19.880. Por su parte, el reclamado solicitó tener por evacuado el informe, pidiendo el rechazo de la reclamación en todas sus partes, con expresa condenación en costas. Acompañó copia del expediente administrativo correspondiente a la investigación sumaria administrativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor relator. A continuación, tiene la palabra por el tiempo anunciado de 30 minutos el abogado de la reclamante, don Jorge Bermúdez Soto, por favor. Con su venia, señor presidente, vengo a alegar ante este ilustre Tribunal Ambiental en representación de la empresa ENAP Refinería Sociedad Anónima en estos autos sobre reclamación interpuesta con base en el artículo 17, número 8 de la Ley 20.600 que crea los tribunales ambientales, en virtud de la cual se solicita se deje sin efecto y se anule la resolución 12.050/10/1 de 9 de enero de 2015, dictada por el señor fiscal marítimo de la dependiente de la Dirección General del Territorio Marítimo y la Marina Mercante, resolución que fue expedida en el contexto ya señalado en la relación, es decir, en la investigación sumaria administrativa que se ha seguido con ocasión del derrame de hidrocarburos producido el día 24 de septiembre del año pasado. Para comenzar mi alegato quisiera hacer la siguiente pregunta, y es: ¿qué es lo que está buscando la reclamante en estos autos? ¿Está buscando la reclamante
que sea absuelta de su responsabilidad? ¿Está buscando la reclamante que se diga que no tiene responsabilidad en los hechos del día 24 de septiembre, es decir, en el derrame de hidrocarburos? ¿O en realidad, como así es, está buscando la reclamante que se siga una investigación que se ajuste al desarrollo de nuestro Estado de Derecho? Evidentemente, es esta segunda la aspiración que tiene ENAP Refinerías en estos autos. ENAP Refinerías en estos autos lo que está buscando es que se aplique un procedimiento administrativo que es el común que se aplica en todos los procedimientos administrativos de nuestro país, que es el establecido en la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo, es decir, la Ley número 19.880. Este tribunal conoce muy bien el estándar del procedimiento administrativo, toda vez que dentro de sus principales competencias tiene revisar la actuación de la Superintendencia del Medio Ambiente. En dicho procedimiento administrativo, la formulación de cargos es el auto cabeza del proceso. Es la primera actuación que se realiza en el procedimiento administrativo. Luego de ella, como es conocido, y si me permite hacer una breve referencia a dicho procedimiento, el infractor o presunto infractor tiene la posibilidad de formular sus descargos o de utilizar otros instrumentos que son coadyuvantes a la potestad sancionadora, como por ejemplo el plan de cumplimiento. Luego de ello viene la etapa probatoria, el dictamen y la resolución sancionadora. Todo ello es público, por supuesto. Nada de ello ocurrió acá. ¿Por qué? Porque estamos aplicando un procedimiento que en realidad está diseñado para determinar la responsabilidad disciplinaria que tienen los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Ese es el gran problema y eso es lo que no ha querido ver la autoridad marítima, que se amarra, se aferra a un procedimiento anquilosado en los años 40 del siglo XX y que, de manera inexplicable, el Consejo de Defensa del Estado pretende defender en estos estrados. Aclarado cuál es la intención de esta parte, quisiera hacer una breve referencia a algunas alegaciones que se han hecho acá en el informe a propósito de la admisibilidad de esta reclamación. En primer lugar, se ha dicho que es extemporánea. Extemporánea por un día, es decir, en vez de haber sido presentada el día 18 de febrero del año en curso, fue presentada el día siguiente, el día 19. Sinceramente, ilustre tribunal, a mí me llama la atención esta alegación, porque basta ver el timbre horizontal que está estampado en la primera hoja del libelo de reclamación, donde se ve claramente que es el día 18 de febrero, cuando se ingresa a distribución en la Corte de Apelaciones de Valparaíso esta reclamación para ver cuándo fue presentada la misma. Entonces, dado que la Ley 20.600, para facilitar el acceso a la justicia, admite que aquellos legitimados activos que no tienen su domicilio en la ciudad asiento de corte, como ocurre con el caso de ENAP Refinería Sociedad Anónima, pueden interponer la reclamación, por ejemplo, en Valparaíso a distribución, dado que el tribunal competente es el juez civil de Viña del Mar, para que la remita al tribunal, es que hizo uso de esa opción legal, legítima, dentro de plazo y, por lo tanto, por sí sola, dicha reclamación, a mí me parece, no quiero calificarla, pero me parece que se descarta y debe ser rechazada con la sola apreciación ocular de ese timbre del ingreso de la Corte de Apelaciones de Valparaíso del día 18 de febrero. En segundo lugar, se ha hecho cuestión respecto de la admisibilidad de esta reclamación en función tanto del acto de carácter ambiental, respecto del cual evidentemente tiene competencia este tribunal en virtud del artículo 17, número 8, y también a propósito de ese acto de carácter ambiental que se dicta en un procedimiento invalidatorio. Respecto de este primer aspecto, el acto de carácter ambiental, hay que tener en cuenta la definición que hace de acto administrativo de carácter ambiental el propio artículo 17, número 8, en su inciso segundo. Como dice el 17, número 8, es cualquier decisión formal. Por lo tanto, esta ley, que es especial frente a la ley general, que es la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo, establece una definición de acto administrativo que es mucho más amplia que la del artículo 3 de la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo. Es un acto de carácter formal, cualquiera sea cualquiera sea el órgano de la Administración del cual haya emanado. Por lo tanto, si es acto trámite o es acto final, evidentemente que esto puede ser muy importante para poder apreciar lo que se está resolviendo en dicho acto, pero es cualquier decisión con carácter formal la que puede ser impugnada por esto que se ha denominado como una acción general de reclamación o por la Corte Suprema como una especie de falso recurso de invalidación a propósito del 17, número 8 de la Ley 20.600. Por la Corte Suprema ha sido señalado así. Este acto administrativo debe corresponder a un instrumento de gestión ambiental o debe estar vinculado al instrumento de gestión ambiental.
Los instrumentos de gestión ambiental en nuestro derecho no están definidos legalmente, y la única parte donde el legislador utiliza expresamente dicha denominación es en el título segundo de la Ley 19.300. Claro, uno podría decir, efectivamente, son esos solamente los instrumentos de gestión ambiental, a pesar de que no están definidos así en la ley. Sin embargo, eso haría absolutamente imposible de ejercer, y por lo tanto sería letra muerta, el numeral 17, número 8 de la Ley 20.600. ¿Por qué? Porque todos los otros instrumentos de gestión ambiental que están en dicho título, llámese resolución de calificación ambiental, llámese normas primarias, planes de prevención y descontaminación, normas de emisión, planes de manejo, etcétera, tienen en otros numerales del propio artículo 17, número 8, una acción especial para su impugnación. Por lo tanto, ¿a qué se refiere entonces el 17, número 8 cuando habla de actos que están vinculados a instrumentos de gestión ambiental? No puede sino referirse a otros instrumentos que están destinados a la protección del medio ambiente. Y resulta aquí que nos encontramos con una disposición que se refiere a la contaminación en el medio ambiente marino. Ese es el Decreto Supremo número 1 del año 1992, que es el Reglamento sobre Contaminación Acuática. ¿Es este un acto que tiene carácter ambiental? ¿Es un instrumento de gestión ambiental? Esta parte cree fehacientemente que sí. En dicha disposición se establecen prohibiciones, se establecen autorizaciones, se establece el impacto ambiental acuático, por primera vez en nuestra legislación. ¿Cómo no va a ser ese un instrumento de gestión ambiental si se refiere a aquel entorno o parte del entorno que baña más de 4.200 kilómetros de costa lineal de este país? Me parece muy difícil entender que ese reglamento no sería un instrumento de gestión ambiental, al igual como lo es una norma de calidad o una norma de emisión. Es más, el propio Consejo de Defensa del Estado aquí señala que en realidad el instrumento de gestión ambiental en materia marítima sería el Decreto Supremo número 1, el Decreto Supremo número 90, que es la norma de emisión en aguas superficiales. Si eso fuera así, entonces, ¿qué competencia tendría la Directemar para sancionar? La competencia sería de la Superintendencia del Medio Ambiente. Por lo tanto, en realidad, podríamos decir que es una especie de contradicción en la propia alegación que está haciendo la propia reclamada. En consecuencia, respecto de este acto de carácter ambiental, esta parte está convencida de que solo puede ser entendida dicha expresión en función de instrumentos de gestión ambiental que no solamente están en la Ley 19.300, sino que también en general en el derecho ambiental y en el derecho ambiental especial, el especie, aquel que se refiere al medio ambiente marino. Lo contrario sería privar de eficacia el artículo 17, número 8, toda vez que los instrumentos de la Ley 19.300 ya están recogidos en otros numerales del propio artículo 17, y además porque el derecho ambiental no se agota en el sistema de evaluación de impacto ambiental, sino que evidentemente se refiere a muchos otros ámbitos. Solo por poner un ejemplo, no me podría imaginar que el reglamento ambiental de la acuicultura, que se refiere a la cuarta actividad económica en importancia de este país, no sería un instrumento de gestión ambiental a la luz de lo que interpreta aquí el Consejo de Defensa del Estado. Señala el Consejo de Defensa del Estado que no procede de esta acción porque esto no habría sido ejercido en virtud de un procedimiento invalidatorio. Yo creo que aquí hay que hacer una aclaración. Una cosa es la potestad invalidatoria en cuanto poder público para dejar sin efecto un acto administrativo ilegal por parte de la propia administración, y otra cosa es la vía jurídica en virtud de la cual se ejerce dicho poder público. Eso es lo que se ha hecho por esta parte. Se ha usado una vía para solicitarle perentoriamente a la autoridad marítima que resolviese, y esa vía fue el recurso de reposición. El recurso de reposición como vía general de impugnación administrativa no tiene causales y por lo tanto el propio Consejo lo cita. Puede ser o puede estar referido tanto a causales de mérito como de legalidad. ¿Y para qué cuando se trata de legalidad? Para efectivamente invalidar ese acto. El propio fiscal marítimo señala que rechaza la invalidación. Utiliza él la misma expresión porque cada vez que la administración deja sin efecto por razones de legalidad, su propia actuación está invalidando independientemente de cuál haya sido la vía procesal para hacerlo. Resulta curioso, asimismo, que el propio reclamado señale que esta no sería la vía para solicitar la invalidación, dado que el propio Estado, en otros procesos, ante la Corte Suprema, ha señalado que la invalidación de 2 años a que se refiere el artículo 53 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo no es procedente para impugnar la resolución de calificación ambiental. Y asimismo hay que agregar aquí que esa alegación no tiene ningún destino,
Porque supongamos que fuera cierto, es decir, que en realidad la vía, el procedimiento invalidatorio que corresponde aquí ejercer es la del artículo 53 de la Ley de Base del Procedimiento Administrativo. Querría decir que esta parte tiene 2 años para ejercerlo y por lo tanto todavía tendríamos 1 año y medio para volver a discutir exactamente lo mismo aquí ante este tribunal. A mí me parece que esa no es una interpretación lógica. Sin embargo, y en realidad para acotar este punto y que no quede ninguna duda, este asunto ya ha sido resuelto por la Corte Suprema. El 22 de abril del presente año, en la causa 23.000, la Corte Suprema ha señalado expresamente que estamos aquí, frente al 17 número 8, frente a un, como dice, invalidación impropia o invalidación recursiva, que no es la del artículo 53, sino que es la invalidación a que se refiere el 17 número 8, la cual, respecto de la cual solo queda la duda de si se debe ejercer a través del recurso de reposición, es decir, en un plazo de 5 días, que es el plazo legal para los recursos administrativos, o es a través de un recurso de creación jurisprudencial, que sería un plazo de 30 días aplicando el plazo que existe para el reclamo de ilegalidad municipal. En consecuencia, a mí me parece que seguir sosteniendo esto no corresponde, dado que efectivamente el procedimiento invalidatorio no es el del artículo 53, toda vez que en ese artículo se ha señalado solamente la potestad. Sin embargo, todo esto ya ha sido resuelto. El tribunal, este ilustre tribunal, ejerció las facultades que le corresponden en materia procesal y, por lo tanto, dio traslado del reclamo para que se pronunciase sobre la admisibilidad a la reclamada. La reclamada ya alegó tanto la incompetencia como la extemporaneidad que hubiera correspondido en este reclamo. Y eso ya fue rechazado por el tribunal. Ya fue declarado admisible este recurso. La vía recursiva está establecida para aquel cuya reclamación ha sido declarada inadmisible, y es la vía de la apelación. Por lo tanto, lo que debió haber hecho el reclamado era haber ejercido un recurso de reposición ante este ilustre tribunal, y dado que no lo ejerció, esta vía ya precluyó. Por lo tanto, lo que corresponde ahora es lo que se señala en el derecho administrativo general. Esto es un proceso al acto que ha sido impugnado. Por lo tanto, lo que corresponde es contrastar el acto administrativo impugnado con la legalidad vigente. Seguidamente me voy a referir al informe propiamente tal en cuanto a actuación de la reclamada. ¿Quién informa en este caso? ¿Quién ha presentado el informe? Ha sido el Consejo de Defensa del Estado. La forma de interpretar la ley, en primerísimo lugar, es la literal. Y lo que dice el artículo 29 de la Ley 20.600 es que corresponde informar a aquel órgano del cual emanó el acto administrativo. Aquí no hay que confundir la representación judicial, que por cierto tiene el Consejo de Defensa del Estado, de la Directemar, pero la ley le entrega expresamente a la Directemar el deber jurídico, en este caso, de haber ella informado. Lo que hace la Directemar es pedirle que asuma la representación judicial al Consejo de Defensa del Estado, pero era ella la que debió haber informado. Por lo siguiente, porque el informe, como dice el propio artículo 29, solo puede tener un contenido, y es que se debe limitar a señalar los fundamentos y motivos por los cuales se dictó el acto administrativo. Ese es el informe. Aquí se equivoca el Consejo de Defensa del Estado al pensar que estamos en un juicio. Esto es una reclamación. Por lo tanto, el informe no es una contestación de demanda. Aquí lo único que vamos a ver es el acto puesto frente al ordenamiento jurídico, y ese contraste es el que tiene que hacer el ilustre Tribunal Ambiental. Pero aquí no hay que defender el acto. Aquí simplemente habría que haber señalado cuáles son los fundamentos y motivos de dicho acto administrativo, y no si es legal o ilegal. Por eso se encarga el informe al órgano que dictó el acto administrativo, y no en este caso al Consejo de Defensa del Estado. En estricto rigor, ilustre tribunal, lo que correspondería aquí es aplicar lo que está previsto en el artículo 29, inciso segundo de la Ley 20.600. Es decir, que no fue evacuado el informe y, por lo tanto, que se debe prescindir de cualquier actuación posterior. Pero en realidad esta parte no le interesa dejar en la indefensión al reclamado, no así como ha ocurrido en el procedimiento administrativo sancionador que se ha llevado a efecto respecto de ella misma, sino que en realidad es bueno dar la discusión respecto del fondo del mismo, es bueno dar la discusión respecto de lo que ha ocurrido en esta investigación sumaria administrativa. Esta investigación sumaria administrativa se lleva a cabo
en virtud de lo que está previsto en la Ley de Navegación. La Ley de Navegación, en el artículo 151, no establece ninguna regla de procedimiento, sino que simplemente dice el procedimiento sancionador se va a regir por lo que disponga el reglamento a que se refiere el artículo 87 de la misma ley. Ley que es un decreto ley. Por lo tanto, uno ya podría cuestionarse respecto de la legitimación democrática que tiene dicha disposición. Y el artículo 87 se remite al reglamento de contaminación acuática, es decir, al decreto supremo número 1 del año 92, que ya ha sido citado. Sin embargo, el reglamento de contaminación acuática, que ya es el primer reglamento remitido, no establece norma de procedimental alguna, sino que se remite al artículo 156 del reglamento, y fíjense bien la denominación, ilustre tribunal, reglamento sobre disciplina y orden de las naves del año 1940. Esa es la disposición procedimental que se aplica en este caso. Un reglamento pensado para aquellos eventos, accidentes, daños que se hayan producido a bordo de las naves que navegan por el litoral de la República y que es del año 1941. Sin embargo, dicho artículo 156, que es donde está el procedimiento, regula muy pocas cosas, una de las cuales es que esta investigación sumaria administrativa debe ser llevada adelante por un oficial en activo de la Marina de Chile. Eso ya nos debería indicar algo, ¿no? ¿Por qué un oficial de la Marina lego puede llevar adelante una investigación que puede desencadenar, en definitiva, la aplicación de una sanción millonaria a un particular, y en este caso a una empresa del Estado? Pues bien, no se acaba aquí. El 156, a su vez, que no regula casi el procedimiento, se remite, por su parte, en lo no previsto en él, que como decía es muy poco, a lo establecido en el reglamento sobre investigaciones sumarias administrativas del personal de las Fuerzas Armadas, en cuyo artículo 14 se establece, por ejemplo, que esta investigación tiene el carácter de secreta. Al Consejo de Defensa del Estado no le importa que sea secreta, porque en algún momento se notifica toda la investigación sumaria. Ilustre tribunal, en estricto rigor y formalmente, ENAP Refinería Sociedad Anónima solo toma conocimiento de esta investigación, no cuando se instruye, sino que cuando comienzan a ser citados sus ejecutivos a declarar, cuando comienza a ser citado a declarar el encargado o jefe del terminal marítimo de Quintero. Es ahí cuando en realidad formalmente sabe que, efectivamente esto se está investigando. Lo que pasa es que parece ser que nosotros nunca nos hemos cuestionado cómo se han hecho las cosas en ese sector, porque evidentemente es un sector que corresponde a la administración militar. Entonces, ese procedimiento que se lleva adelante por un oficial de la Marina, que en realidad excluye de la investigación al práctico, que era un oficial activo, que en ese momento estaba actuando como tal a bordo del buque donde se produce el derrame, evidentemente que no puede tener las garantías que uno esperaría que tenga hoy día en nuestro estado de desarrollo del Estado de Derecho una investigación que puede concluir en una sanción. Este procedimiento administrativo fue secreto y esto se manifestó en muchos momentos a lo largo de esta investigación. Por ejemplo, representantes de ENAP en un determinado momento, como rola foja 149, solicitaron conocimiento del sumario, solicitaron que se realizaran diligencias. Todavía están esperando que se resuelva esa solicitud por parte de ENAP Refinerías. Nunca se resolvió. ENAP Refinerías en algún momento solicitó al fiscal marítimo aportar antecedentes y el fiscal marítimo en un correo electrónico mandado desde su celular dice que no procede porque ya ha cerrado la investigación. Imposible saberlo si era secreta. En consecuencia, ¿cómo no va a afectar el debido proceso administrativo esos pequeños ejemplos que se acaban de mencionar? Existen muchos más a lo largo de la investigación sumaria administrativa. Se toman declaraciones a los tripulantes del buque Mimosa, que son de nacionalidad filipina. Se toman declaraciones a través de un intérprete. ¿De quién depende el intérprete? ¿Quién nombró a ese perito traductor? El fiscal marítimo. ¿De quién dependía el intérprete? De una de las empresas relacionadas al grupo Ultramar, que es el que está a cargo de toda la operación. ¿Da eso alguna garantía? ¿Corresponde que sea así? Los abogados, los apoderados de todos aquellos que estaban relacionados con el accidente del día 24 de septiembre nunca pudieron acceder a las diligencias porque estaba vedado. Y finalmente la prueba de todo esto está en que cuando finaliza la investigación sumaria administrativa se notifican los cargos y se entrega copia de todo. Porque es en ese momento donde recién se levanta el carácter de secreto que tiene
que tiene este procedimiento. El procedimiento administrativo concluye entonces con este acto, que es la formulación de cargos, donde lo que hace el fiscal es, en una resolución muy escueta, señalar que a ENAP Refinerías se hace acreedora de una sanción de 100.000 pesos oro. Esa expresión a mí me parece que es muy elocuente en esta materia. Al decir que se hace acreedor, quiere decir que lo está sancionando. Pondera la prueba y además aplica un atenuante que fue haber actuado con diligencia con posterioridad al derrame. Pero no considera los antecedentes que se hubiesen aportado, no considera la prueba que se solicitó y que en ningún momento se dio lugar a ella, no considera otros informes que también rolaban y que señalaban otro nivel, otra cantidad de derrame de petróleo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta falta de fundamentación, esta falta de prolijidad, este carácter secreto, el ser llevada adelante una investigación sumaria administrativa por un oficial de Marina lego, que no se pronuncia en ningún momento respecto de la responsabilidad que tiene el práctico, que también es otro oficial de Marina, evidentemente no puede dar ninguna garantía y no pasa ningún examen de debido proceso en ningún tribunal de esta República. Frente a dicha formulación de cargos, se interpuso el recurso de reposición solicitando que haya sido invalidado. Dicha resolución, que es hoy día la que se está solicitando, sea dejada sin efecto y por lo tanto que se anule, lo único que hace es confirmar sin más aquello que fue ya resuelto en la resolución de cargos. Es una resolución que es de plano. El Consejo de Defensa del Estado acepta que sea de plano, pero resulta que el procedimiento administrativo es siempre una garantía para el administrado. En Chile, desde la dictación de la Ley 19.880, hace 12 años, no caben resoluciones de plano. Siempre debe haber una tramitación, por mínima que ésta sea. Por lo tanto, al resolver de plano, al no dar un traslado, al no haber un término probatorio, al no haber tramitación alguna, sino que simplemente la notificación del rechazo de la resolución, en sí mismo ya es una ilegalidad que solo se soluciona con la nulidad de dicha resolución. Asimismo, tampoco hay ningún tipo de audiencia. Por lo tanto, si había que aplicar el artículo 53, como señala el Consejo de Defensa del Estado, lo mínimo que procedía aquí es que existiera audiencia al interesado. Es un trámite que está expresamente señalado y no fue así establecido, no fue así admitido por el fiscal marítimo. Por lo tanto, con esa cantidad de ilegalidades que se producen en el procedimiento administrativo en primer lugar y luego en la reposición, esta parte estima que la única forma de enmendar dicha actuación es anulándola y ordenando que la investigación sea realizada de acuerdo a las normas del debido proceso administrativo, es decir, aquellas que supletoriamente están establecidas en la Ley 19.880. Ilustre Tribunal, el Consejo de Defensa del Estado ha dicho, por ejemplo, que el artículo 14 del reglamento de investigaciones sumarias administrativas para las Fuerzas Armadas estaría derogado desde la entrada en vigor del artículo 8º de la Constitución cuando se establece el principio de publicidad. Yo le solicito al tribunal que crea en lo que estoy aquí señalando. El procedimiento es secreto. Las pruebas están claramente y se desprenden claramente de la investigación sumaria administrativa que rola en estos autos. ENAP Refinerías nunca fue notificada formalmente de que se hubiese iniciado la investigación. Y cuando uno revisa la primera foja de esta resolución que instruye el sumario, se desprende claramente. En la distribución no aparecen los inculpados. No aparecen los inculpados. Esa es la mejor prueba. A foja 149, esta parte solicita conocer lo que está pasando y solicita diligencias. Nunca se respondió. Más adelante esta parte solicita nuevamente otras diligencias y el fiscal marítimo, en un correo electrónico enviado desde su celular, incluso con errores en su escritura, dice que no es procedente dado que se cerró la investigación sumaria. ¿Eso es garantía cuando estamos hablando de sancionar para ser responsable de uno de los eventos más importantes de contaminación que han ocurrido en el último tiempo? A mí me parece sinceramente que no. El Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente, incluso las propias sentencias que cita la contraparte, ha señalado reiteradamente que el procedimiento administrativo es una garantía y que los errores del procedimiento
deben ser reparados inmediatamente, incluso retrotrayendo. ¿Por qué? Porque si se sigue avanzando, es muy difícil poder cambiar algo que se consolida con el tiempo. Si sigue avanzando esta investigación sumaria administrativa, va a ser imposible poder retrotraerlo. Y aquí hay una última cuestión que quiero hacer presente, ilustre tribunal. Me tomé la molestia de consultar cuáles han sido los montos de las sanciones que se han aplicado en el último tiempo por la autoridad marítima, tanto a esta empresa como a otras, como por ejemplo empresas sanitarias. Y si uno revisa los montos de las sanciones, han aumentado exponencialmente en los últimos 2 o 3 años. Antiguamente la autoridad marítima aplicaba 500 pesos oro, 1.000 pesos oro, 800 pesos oro o a veces absolvía. Ahora aplica 100.000 pesos oro como si nada. Evidentemente yo lo celebro, dado que evidentemente eso significa que el medio ambiente tiene un valor mayor, en este caso, para la autoridad marítima. Pero también hay una cuestión que no se debe olvidar. Esas multas van a parar al patrimonio de afectación de Directemar. Es decir, no van al erario público. Es decir, aquí estas multas, y me atrevo a decirlo sin ningún problema porque es así, estas multas van a parar a Directemar, a su patrimonio. No es la multa que aplica la Superintendencia del Medio Ambiente que va al erario fiscal y, por lo tanto, a arcas generales de la Nación. Aquí hay un incentivo perverso para sancionar toda vez que eso queda en un patrimonio de afectación de Directemar. Y eso se puede ver claramente cuando uno aprecia cómo ha sido el récord de sanciones aumentando exponencialmente en los últimos 3 o 4 años. Por lo tanto, ilustre tribunal, lo que solicita esta parte, y para ajustarme al tiempo, es, en primer lugar, que sea anulada la resolución reclamada y que se ordene retrotraer este procedimiento administrativo a su fase inicial, en el sentido de que sea llevada adelante esta investigación conforme a las normas del debido proceso. Y esas normas no son sino las que están establecidas en la 19.880. Muchas gracias, ilustre tribunal. Muchas gracias. Por la parte reclamada, por los 30 minutos que se ha anunciado, don Rubén Saavedra Fernández. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y con su autorización, por el Estado Fisco de Chile, Gobernación Marítima, solicitamos que tras este alegato la reclamación deducida por ENAP sea desestimada por su manifiesta falta de fundamentos, tanto formales como de fondo, como voy a pasar a señalar. Evidentemente el Consejo de Defensa del Estado comparece acá representando necesaria, razonable y legalmente a la Gobernación Marítima, evacuando el informe de la Autoridad Marítima en representación de ella y, en definitiva, tenemos que hacer presente que vamos a disentir con fuerza. Pero vamos a disentir con fuerza como lo entendiera el gran ministro de la Corte Suprema norteamericana, Antonin Scalia, muy conservador pero muy inteligente, que dice que el disenso en realidad no es sinónimo de enfado. El disenso es parte o curso natural de las cosas y es manifestación expresa de que las cosas se toman con seriedad. En ese sentido vamos a disentir con mucha fuerza de ENAP. Evidentemente la reclamación es extemporánea, por cuanto más allá de si el timbre de la Corte de Apelaciones reza 18 o 19 de febrero, esta notificación efectuada el 14 de enero a la gestora de ENAP, cuya fecha de notificación aquí en Estrados no ha sido cuestionada, venció indefectiblemente el día 13 de febrero de 2015, contando los 30 días corridos, cuál es la doctrina del tribunal y que hoy día nosotros evidentemente entendemos. Desde ese punto de vista, creo que no hay que discutir el día más o día menos de la extemporaneidad, porque así lo ha dicho recientemente, el día de ayer, hace un par de días nuevamente, este tribunal a propósito de la apelación desestimada de ENAP en relación al derrame de hidrocarburos, demanda interpuesta por el municipio. En todo caso, no puede pretender ENAP subsanar la evidente y manifiesta extemporaneidad de su reclamación mediante el artificio de invocar una nueva fecha de notificación de su reclamación, un 29 de enero.
por dos razones. En primer término, porque, como hemos dicho en el informe, la facultad legal de reclamar se agota en sí misma, produciéndose una preclusión procesal por consumación. El procedimiento de la reclamación se encuentra regulado en la ley del Tribunal Ambiental entre el artículo 27 y el 31 y no contempla etapas de réplica ni dúplica. Por lo tanto, es artificioso en una presentación posterior, ¿cierto?, a foja 77, venir a pretextar, ¿cierto?, una nueva fecha de notificación. Cuando lo cierto es que cuando uno revisa la reclamación, no una, 3 veces, ENAP insiste con claridad en que la fecha de notificación fue el 14 de enero. Por lo tanto, podemos descartar un error de tipeo, evidentemente. Pero además porque los hechos demuestran que fue ENAP la que propició, consumó y no reclamó ni pidió la nulidad de la notificación efectuada el 14 de enero a su gestora, la señorita Vanessa Saavedra, de cuya constancia hay en el expediente administrativo, por cierto, y porque además ENAP vuelve a insistir en esta presentación posterior de foja 77 que efectivamente esta señorita realiza gestiones para ENAP Refinerías. Pero hay un antecedente adicional, señores ministros, que ratifica la evidente extemporaneidad. Y tiene que ver con lo siguiente. Cuando la señorita Vanessa Saavedra se notifica, y consta esto en el expediente administrativo, por cierto también aquí ante el tribunal, se notifica de 2 resoluciones, de la 12.050-10-1, que es el rechazo del recurso de reposición, y conjuntamente de la resolución que reabre el sumario administrativo, que es la 12.050-10-17. ¿Y qué es lo que sucede, señores ministros? Que tal como está establecido en el expediente a foja 75 de este expediente, ENAP hace una presentación el 4 de febrero y reconoce expresamente haber sido notificada de la resolución en virtud de la cual se reabre el sumario administrativo, que es la misma notificación, la misma fecha, la misma gestora a través de la cual se notificó, ¿cierto?, del rechazo del recurso de reposición. Por lo tanto, señores ministros, como lo hemos dicho con mucha fuerza en el informe, es evidente que en materia de notificaciones administrativas también hay una exigencia de buena fe para el administrado. No resulta plausible que ENAP pretenda desconocer actos propios para tratar de resolver una evidente extemporaneidad de su reclamación, en virtud de lo cual debiera desestimarse in limine esta reclamación. Pero adicionalmente, señores ministros, esta reclamación debe desestimarse por cuanto no se configuran los presupuestos para acceder al Tribunal Ambiental en virtud del 17 número 8, causal expresamente esgrimida por la reclamante. Parece bastante claro a esta altura que no estamos discutiendo el que las vías administrativas recursivas ordinarias permitan invalidar o pedir la ilegalidad de una decisión administrativa. Eso está bastante claro. Es evidente que la ilegalidad de una resolución administrativa no solamente se puede pedir por la vía de la invalidación en sentido estricto, sino particularmente a través de una reposición que además permite, ¿cierto?, una revocación por mérito. Esa no es la discusión y no hay que confundirse. Lo que estamos discutiendo es si, de acuerdo a al diseño de acciones que ha establecido la ley del Tribunal Ambiental, la vía exclusiva para acceder al Tribunal Ambiental cuando se invoca el 17 número 8 es cualquier vía recursiva administrativa, como sostiene ENAP, o exclusivamente un procedimiento de invalidación en sentido estricto, como sostiene la defensa fiscal. A este respecto, yo creo que es ilustrativo tener presente cuáles han sido los criterios constitucionales para resolver las discusiones sobre el acceso a la justicia y a la jurisdicción en general. Y a este respecto yo creo que no hay que olvidar y hay que tener muy presente que el Tribunal Constitucional ha sido muy claro en señalar que la Constitución, el constituyente, no se ha encargado exclusivamente de enunciar las garantías del proceso, pero ha entendido que la regulación de los procedimientos está a cargo del legislador. Desde este punto de vista es evidente que la
invalidación en sentido estricto, como lo señala la ley del Tribunal Ambiental, es un presupuesto, no un impedimento para acceder a la justicia ambiental. Y hay una sentencia que yo quisiera traer a colación que es interesante y más explícita aún respecto de esto, que es la sentencia Roll 977 del año 2007, una inaplicabilidad, en virtud de la cual el Tribunal Constitucional sienta un criterio bastante claro respecto a la legitimidad constitucional de establecer presupuestos para acceder a la jurisdicción. ¿Y qué dice, si me permite, señor presidente, leer lo pertinente el Tribunal Constitucional? Dice, mire, que desde luego la Carta Fundamental, al garantizar el derecho a la defensa, no asegura a todas las personas ejercer sus derechos sin ningún tipo de obstáculos, ni les garantiza conducir sus defensas conforme a su leal saber y entender, como pretende el requirente. Un entendimiento así de absoluto del derecho de defensa impediría toda regla procesal que sujetara la defensa a ciertos plazos, ritualidades o limitaciones. Con ello sería imposible toda regla procedimental y resultaría imposible alcanzar la justicia y racionalidad de los procedimientos que la Constitución exige al legislador. El derecho de defensa, concluye el Tribunal Constitucional, está efectivamente garantizado, pero él debe ejercerse en conformidad a la ley. La Carta Fundamental no prohíbe reglas de ritualidad procesal. Desde este punto de vista, señores ministros, tenemos que entender que si el legislador ha establecido en forma explícita que la vía de acceso en virtud del 17 número 8 es haber iniciado y agotado un procedimiento de invalidación en sentido estricto, ese es un presupuesto de la acción que todo reclamante debe cumplir. Pero, a más de los argumentos que señalamos en el informe, solo vamos a centrarnos en dos aspectos que creo que resuelven la discusión. Y uno es, por cierto, traer a colación la voz autorizada de la doctrina, y yo creo que a este respecto resulta pertinente tener presente lo que ha señalado el profesor Jaime Jara, que en un informe de derecho que está acompañado en otra causa de este tribunal, ha señalado con bastante claridad cuál es el entendimiento, cuál es la inteligencia, cuál es el sentido del 17 número 8. ¿Y qué dice el profesor Jara? Dice que esta es una acción general de impugnación, estamos todos de acuerdo, y es procedente solo a condición de que previo a su interposición se hubiere agotado la vía administrativa, concretamente mediante la instrucción y resolución de un procedimiento de invalidación conforme al artículo 53 de la ley 19.880. Y en particular el profesor Jara se encarga de explicar el sentido de esta norma. ¿Y qué dice? Las resoluciones emanadas del sistema de evaluación de impacto ambiental, en particular la resolución de calificación ambiental y los otros actos, están asociados a una regla diversa. En la medida que ellas tienen en la ley su sistema propio de reclamaciones administrativas y jurisdiccionales, números 5 y 6 del artículo 17, el legislador determinó excluir esta vía impugnatoria general del numeral 8, con el objeto de dar estabilidad y certeza a estas acciones, que es el mismo criterio que ha seguido este tribunal en la causa Roll y en la sentencia Roll 10 del año 2003. En definitiva, señores ministros, la doctrina entiende que la vía de acceso en virtud de la causal del 17 número 8 es exclusivamente un procedimiento de invalidación en sentido estricto contemplado en el artículo 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Pero creemos nosotros, nos atrevemos a creer, que en todo caso ha sido el propio Tribunal Ambiental quien ha zanjado esta discusión en una reciente sentencia, la Roll 66 del año 2015, que ha señalado, por lo menos textualmente, a propósito de un recurso de reposición interpuesto y en virtud del cual se pretendió acceder al Tribunal Ambiental, que no es posible considerar este recurso de reposición como una solicitud de invalidación, como lo alega la reclamante, institución que se encuentra regulada, sino particularmente hay que pedir una solicitud de invalidación, institución que se encuentra regulada en el artículo 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo. El presupuesto fáctico exigido por el 17 número 8 es que se resuelva un procedimiento administrativo de invalidación de un acto administrativo de carácter ambiental. Esa es la doctrina de este tribunal y entendemos que esa debiera seguir siendo.
se ha hecho referencia a una sentencia reciente de la Corte Suprema en la cual hay un voto concurrente del ministro Pierri, que en un ejercicio académico ha hablado de la invalidación impropia. La verdad es que ese es yo creo, un desafío académico que tendrá que plasmarse probablemente, pero lo cierto es que hoy día no es un argumento que tenga la fuerza suficiente, por ejemplo, para haberse transformado en el argumento para haber desestimado la casación ante la Corte Suprema. No pasa de ser un buen ejercicio académico que además tiene algunos problemas procesales que hacen difícil admitir su interpretación. En definitiva, señores ministros, entendemos que falta un presupuesto para acceder al Tribunal Ambiental, por cuanto en este caso no se ha accedido por la vía de la invalidación en sentido estricto contemplada en la Ley de Procedimiento Administrativo en virtud del artículo 53. Falta el segundo presupuesto, por cierto, y es la gran discusión. ¿Qué es un acto administrativo de carácter ambiental? ¿Qué es un acto administrativo que esté asociado a algún instrumento de gestión ambiental? La verdad que esto no debiera merecer mayor discusión. Lo cierto es que los instrumentos de gestión ambiental se encuentran explícitamente regulados en la Ley de Base del Medio Ambiente y, en definitiva, hay una gran cantidad de legislación sectorial de incidencia ambiental y, como lo ha dicho la doctrina, hay una buena cantidad de normas de derecho ambiental especial que también cumplen función de protección ambiental, pero que no son instrumentos de gestión ambiental. A este respecto es evidente que el Reglamento de Contaminación Acuática y el inicio del procedimiento sancionatorio que hizo la Autoridad Marítima están ejercidas en el marco de competencias legales porque constituyen ejercicio de policía administrativa, fiscalización y sanción de incumplimiento normativo sectorial. Y respecto de eso no debiera haber, creo yo, mayor discusión. Es evidente, entendemos nosotros, que los instrumentos de gestión ambiental se encuentran regulados en la Ley de Base del Medio Ambiente y creemos nosotros que hay poderosas razones no solamente de racionalidad del sistema, de seguridad jurídica, de coordinación institucional, que debieran conducirnos a entender que estos instrumentos son los que están en la Ley de Base del Medio Ambiente y desde este punto de vista debiéramos entender o interpretar contextualmente que solo son actos administrativos ambientales aquellos que se encuentran asociados en forma estricta a los instrumentos de gestión ambiental contemplados en la Ley de Base del Medio Ambiente. Esta reclamación debiera desestimarse evidentemente entonces por cuanto faltan los dos presupuestos esenciales para poder acceder a esta sede jurisdiccional invocando el artículo 17, número 8. Pero en todo caso, señores ministros, esta reclamación también debe desestimarse por cuanto el acto administrativo impugnado, esto es, el dictamen fiscal o formulación de cargos, constituye un acto trámite. Los actos trámites no son recurribles, porque por su función de incardinación en los procedimientos administrativos, lo que hacen es establecer etapas de este procedimiento. Y particularmente los dictámenes, la formulación de descargos, son actos de instrucción. Y respecto de esto no hay confusión en la doctrina. Los actos de instrucción, una de cuyas manifestaciones son las propuestas de sanción, son actos irrecurribles por su naturaleza. No dista el dictamen fiscal de la propuesta de sanción que hace, por ejemplo, la superintendencia. El funcionario que instruye la investigación ante la superintendencia lo que hace es una propuesta de resolución. ¿Quién sanciona finalmente? Es el superintendente. Aquí ocurre lo mismo. El instructor hace una propuesta de resolución sancionatoria, se formaliza la investigación sumaria administrativa, se abre una etapa para formulación de descargos y solo una vez que hay formulación de descargos, el director marítimo es el que interpone, finalmente pone la sanción. Lo que hay que entender es que la función del dictamen es una función propositiva, no es resolutiva. Y conceptualmente, señores ministros, es evidente también que no es que el acto trámite no pueda ser recurrible. El acto trámite es recurrible bajo dos supuestos. En primer lugar, cuando produce indefensión y cuando hacen imposible la continuación del procedimiento, ninguna de las dos hipótesis en este caso. En primer lugar,
el acto trámite, en este caso el dictamen fiscal, no tuvo la virtud de poner fin al procedimiento administrativo, contrariamente, permite formalizar la investigación, iniciar una apertura de formulación de descargos, inicio de etapa probatoria para finalmente resolver. Tampoco produce indefensión, no solo porque a partir de la formulación del dictamen la reclamante, en este caso, puede y de hecho presentó innumerable prueba, sino porque incluso no es cierto que durante la instrucción de la investigación sumaria ENAP no haya tenido el derecho a presentar profusa documentación y prueba a su favor. La investigación sumaria tiene una buena cantidad de documentos acompañados por don José Manuel Valderrama, abogado en representación de ENAP, documentos, videos y diversa prueba. Por lo tanto, no es, creo yo, serio afirmar que ha tenido un impedimento para el derecho a la defensa, incluso durante la sustanciación de la investigación. Señores ministros, solo baste señalar que el carácter inimpugnable de los dictámenes de las proposiciones de sanción también es un hecho consolidado en la jurisprudencia y la doctrina comparada. En España, en Colombia, en cualquier país de legislación latina, hay consenso en que los dictámenes, las proposiciones de sanción son irrecurribles por su naturaleza. Y a este respecto, solamente voy a citar una sentencia del Tribunal Supremo Español que señala que existe cierto paralelismo entre la propuesta de resolución del procedimiento administrativo sancionador y los escritos de acusación del procedimiento penal. No solo en la estructura, que es parecida, sino también en la imposibilidad de recurrir. Así resulta del fundamento del derecho cuarto de la sentencia del Tribunal Supremo del año 1998. En relación al fondo de la discusión, yo solo quiero señalar algunos aspectos. El artículo 14 del reglamento de las investigaciones sumarias de las Fuerzas Armadas, que establecían el secreto, se encuentra derogado. Y eso no significa que los investigados tengan derecho a conocer el curso de la investigación hasta antes de la formulación de cargos. Y eso también ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en una sentencia ROL 376, ha señalado de forma clara, en relación al alcance de la garantía constitucional del debido proceso en relación a los procedimientos administrativos sancionadores, que solo se tiene derecho a la defensa y al conocimiento a partir de la formulación de cargos. Y eso es evidente, porque mientras no hay una formulación de cargos, no hay inculpados. Entonces, cuando ENAP se pregunta cómo es posible que a fojas 1 de la investigación sumaria no haya inculpados, no los puede haber, porque los inculpados van a aparecer una vez que se establezca cuáles son los hechos y cuál es la participación que le pudiese caber a determinadas personas o entidades. Hemos dicho que no solamente ENAP tuvo posibilidad de presentar prueba durante la investigación sumaria, pese a que no se estila, sino que, como nos han informado recientemente, ENAP presentó durante la etapa probatoria de reapertura de la investigación prueba testimonial, acompañó documentos, diferentes informes referentes a pericias ordenadas por el fiscal, de modo tal, señores ministros, que yo creo que puede resultar relevante que este tribunal pudiese solicitar a la Dirección Marítima enviar, ¿cierto?, las últimas actuaciones de la investigación sumaria, en el cual nos vamos a dar cuenta de la profusa aportación probatoria de ENAP. Esta formulación de cargos que se ha hecho no tiene vicios sustantivos. Se ha pretendido, por ejemplo, como una alegación que en realidad no es de legalidad, sino es de mérito, el que había una falta de fundamentación de la formulación de cargos porque no se habría considerado la repercusión ecológica del derrame. Y esto, la verdad, es que es un error conceptual profundo, porque el reglamento de contaminación acuática no atiende a las repercusiones ecológicas del derrame para establecer la sanción.
el derrame será menor, mediano o mayor, atendiendo a su volumen. En definitiva, esta es una sanción tarificada que atiende a un elemento objetivo de valoración, que es el volumen derramado. Por lo tanto, no hay ninguna ilegalidad cuando la autoridad administrativa, ¿cierto?, establece una cuantificación del derrame y una valoración sancionatoria prescindiendo de las consecuencias ecológicas. La resolución que resolvió el recurso de reposición efectivamente se rechazó de plano, porque así lo permite la ley. La pregunta es, si yo interpongo un recurso de reposición, ¿qué traslado le voy a dar al reponente? ¿Le voy a dar traslado para qué? Si yo como autoridad administrativa tengo que resolver la petición del reclamante, no tiene ningún sentido. ¿A quién le voy a dar audiencia? Si a mí me interponen un recurso de reposición como autoridad administrativa, lo que debo resolver es el recurso de reposición, dentro de los plazos establecidos. Aquí hay una prueba palpable de la confusión sustantiva que hay entre resolver una reposición administrativa y una invalidación. Porque evidentemente sí, en un procedimiento de invalidación hay que otorgar audiencia, hay que otorgar traslado, porque hay terceros. En una reposición administrativa no hay terceros. Hay una relación entre el recurrente y la autoridad que debe resolver ese recurso dentro del plazo legal. Por lo tanto, es evidente que tenía que ser rechazado de plano, más aún cuando adolece de fundamentos de fondo y de forma. Y para terminar, señores ministros, yo creo que aquí hay un hecho esencial. Esta reposición que interpuso ENAP en contra del dictamen fiscal no solamente alegaba cuestiones de legalidad, sino cuestiones de mérito. Y eso demuestra que, en definitiva, la petición de ENAP era, en estricto rigor, una reposición administrativa, no una invalidación. Invalidación hubiese sido si hubiese pedido exclusivamente la ilegalidad o la anulación del decreto, en este caso, el dictamen fiscal. Resulta ser que basta leer la presentación de ENAP para darse cuenta que han pedido no solamente la anulación, sino su revocación por consideraciones de mérito y de oportunidad. En definitiva, señores ministros, concluimos señalando que la reclamación de ENAP debiese ser desestimada in limine por su evidente extemporaneidad, debe ser desechada por cuanto no se han agregado los presupuestos procesales específicos que exige el 17 número 8 y en definitiva porque en todo caso el dictamen fiscal constituye un acto administrativo irrecurrible no solamente ante esta sede sino en sede administrativa, lo que condujo en definitiva a su rechazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de esta audiencia, se levanta la sesión. Muchas gracias.